primer lugar, muchas gracias, William, por estar con nosotros, por participar en el Coloquio Internacional Patria y por apartar un tiempo para poder conversar con nosotros. Para ir a tiro fijo, una de las cuestiones que queríamos plantear es que las sanciones de Estados Unidos han golpeado sectores clave de la economía venezolana, como el petrolero y el financiero, restringiendo accesos y a bienes que, a nuestro juicio, yo creo que son esenciales para el día a día de la población. Un ejemplo claro fue la retención ilegal de fondos venezolanos en Citibank o la confiscación de Citgo. Desde su experiencia, ¿cómo han evolucionado las sanciones y de qué manera han sido utilizadas como un arma para generar el descontento social y para promover una matriz de crisis interna en Venezuela? Sí, bueno, te agradezco muchísimo la invitación. Venezuela, mucha gente no lo sabe, acaba de cumplir 10 años bajo sanciones, bajo medidas coercitivas unilaterales. Estamos en un país que lleva más de 6 décadas resistiendo. Es decir, Venezuela ha entrado en una categoría ya de países que traspasan la década bajo agresiones a su economía, bajo agresiones al Estado, a sus autoridades, persecución diplomática, persecución política, guerra simbólica, guerra cultural o guerra informativa, como se le quiera llamar, es decir, criminalización del Estado venezolano, de la sociedad venezolana, del pueblo venezolano y ahora últimamente incluso de la migración venezolana. Es decir, el ataque ha sido al Estado, a sus instituciones y a la población, lo cual lo conforma en una agresión multiforme que no tiene precedentes en Venezuela. Para darte algunas cifras, Venezuela, por ejemplo, perdió en los últimos 7 años, perdió 232 mil millones de dólares porque PDVSA no pudo exportar petróleo y es nuestra principal fuente de divisas externas. El Producto Interno Bruto con relación a 2016 cayó un 15% hasta 2020 y el costo económico para el país fueron de 642 mil millones de dólares. Venezuela tiene 32 toneladas de oro bloqueadas del año 2019 en el Banco de Inglaterra. Tiene más de 20 mil millones de dólares bloqueados en 29 bancos. Todo porque Estados Unidos decidió una política de cambio de régimen que incluía devastar la economía, producir una crisis interna y, por supuesto, derrocar al gobierno. ¿Cómo podemos evaluar el balance de eso? Bueno, evidentemente el castigo colectivo, el castigo al pueblo venezolano funcionó porque hubo una crisis severa en lo económico, la inflación, la caída pues, de la actividad económica, pero el objetivo político no se logró, como tampoco se ha logrado en Cuba, como no se ha logrado en Irán, como no se ha logrado en Rusia, en China, en las 30 naciones que tienen medidas coercitivas unilaterales. Así que esa escalada fue creciendo a lo largo de los años, tuvo en el primer año de Trump su momento estelar. Trump dictó casi 500 medidas contra la economía venezolana. Trump bloqueó el petróleo, bloqueó las finanzas, le robó el dinero al Banco Central de Venezuela, prohibió a Venezuela la exportación de medicinas, de insumos durante la pandemia. Es decir, fue una agresión completa, confiscó Citgo, que es nuestro principal activo, que está en territorio estadounidense y que ahorita está en un proceso absolutamente legal para ser rematada por un tribunal de los Estados Unidos. Nos quitaron barcos, nos quitaron aviones, nos cerraron terminales petroleros, agredieron, nos quitaron embajadas, asaltaron las embajadas. La embajada de Venezuela en Washington está custodiada por el servicio secreto, pero fue ocupada durante 5 años por una banda de delincuentes venezolanos en el extranjero. Nosotros hemos protegido los intereses de Estados Unidos en nuestro país porque somos respetuosos del derecho internacional. Así que esa agresión, sin embargo, después de la pandemia, empezó a recibir una respuesta estratégica. El Estado dictó una ley antibloqueo, diseñó una política económica, llamó a los sectores productivos nacionalistas y hubo sectores que se acercaron y hemos hecho del consenso económico, de la recuperación económica, el objetivo central para luchar contra las sanciones. Y a partir de 2021 la economía venezolana viene recuperándose, estamos creciendo una tasa desde ese año de 6% anual, hemos recuperado el abastecimiento alimentario. Hoy no hay desabastecimiento de ningún tipo, estamos produciendo más alimentos que en el 2014, estamos exportando alimentos no tradicionales, productos no tradicionales en mercados como China, estamos exportando, la gente lo sabe, camarón, cangrejo azul, además el cacao, el café, los productos tradicionales de Venezuela, y ha habido una respuesta colectiva, así como hubo una agresión colectiva, una respuesta colectiva del pueblo venezolano, que ha sido una respuesta resiliente pero productiva. Yo creo que hoy nosotros podemos decir que hemos empezado a superar la etapa más dura del bloqueo, pero las 1029 medidas se mantienen.
pero a pesar del bloqueo financiero y comercial que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela, habéis logrado sortear muchas de estas restricciones mediante acuerdos estratégicos con países aliados. Algunos los comentabas, supongo que las relaciones con otros países también sancionados, ¿verdad? Un ejemplo era, bueno, el fortalecimiento de relaciones con China o Rusia para la exportación de petróleo y el uso del yuan y el rublo en transacciones internacionales. ¿Cómo de efectivas han sido estas estrategias en la lucha contra el bloqueo? Sí, te doy 3 ejemplos. El primero, durante la pandemia. Gracias a las alianzas estratégicas con China, con Rusia, con Turquía, con Cuba, Venezuela pudo enfrentar la pandemia. En Venezuela murieron por el COVID solo 7.000 personas. Somos una población de casi 30 millones de personas y murieron 7.000 personas porque el pueblo venezolano fue, digamos, un pueblo que cumplió pues su tarea preventiva, pero también porque recibimos el apoyo solidario de países que no creen en las sanciones, que muchos de ellos están también sancionados. Venezuela también se ha incorporado, aunque no estamos formalmente en los BRICS, ya estamos participando en el ecosistema BRICS. Estamos empezando a hacer transacciones en yuanes, estamos participando en el mercado de futuros petroleros. El programa de desdolarización que se aprobó en la cumbre de Sudáfrica. Sí, Venezuela ha empezado a realizar transacciones, está en tratado con Rusia, ya por ejemplo en varias partes de Venezuela se puede usar la tarjeta MIR. Ahora estamos haciendo que esa tarjeta también se pueda usar en Rusia con tarjetas venezolanas, con tarjetas emitidas por los bancos públicos de Venezuela. Tenemos acuerdos que algunos de ellos, por supuesto, son discretos porque no se puede revelar su naturaleza, con China, con otros países, para el transporte. Con Irán, por ejemplo, tenemos una alianza y una cooperación también en el campo tecnológico, petrolero, que ha ayudado a recuperar las refinerías de Venezuela. Es decir, el nuevo mundo, el mundo pluripolar, el mundo que cree en el derecho internacional, se defiende organizándose y uniéndose, y Venezuela está participando ya de esas dinámicas y, por supuesto, como decías tú, efectivamente, buena parte de esos acuerdos nos han ayudado a superar el bloqueo a pesar de sus impactos muy duros. A pesar de que, no como en Gaza, no llueven misiles sobre Venezuela, no todos los misiles son una parte de la guerra cinética. Existen otras fórmulas de guerras no convencionales o dilatadas en el tiempo. Venezuela es uno de los países objeto de esa guerra no convencional, de la guerra de manipulación mediática, como aquella campaña del caso Cúcuta en 2019, por la que se pretendía decir que Venezuela estaba bloqueando la ayuda humanitaria o la importación de bienes esenciales para la población a Venezuela. Ese es un ejemplo, pero ¿qué acciones concretas se está tomando? Porque además es parte de su ejercicio y de su labor. ¿Cómo están trabajando en estos años el hacer frente a esas nuevas formas de guerra no convencional dentro de una madeja compleja que une sistemas tradicionales como eran los medios de televisión, además con un gran entramado de televisiones privadas en el país, además con capital extranjero, combinándolo además con los nuevos esquemas de comunicación en el presente? Decíamos en cierto modo que hoy vivíamos con ciberimplantes en el brazo, ¿no? Como una suerte de aquello de Blade Runner, que la gente todavía ve en 2070, pero Blade Runner ya pasó hace unos años, de hecho, la fecha que ubicaba la película. Y hoy el acceso a esas estrategias tiene una inmediatez con la que no vivíamos en el año 2000, 2005 o 2010. ¿Cuáles son las estrategias que están implantando para hacer frente a esas nuevas fórmulas de desinformación y de guerra no convencional, pero guerra en todo caso? Mira, la revolución bolivariana, Chávez fue siempre un convencido de que la batalla de las ideas, la batalla cultural, la batalla simbólica era esencial para sostener el proceso de construcción de un nuevo modelo social, económico, un modelo humanista, de un modelo que le devolviera al pueblo venezolano sus derechos y sus recursos. El presidente Nicolás Maduro, que ha sufrido un ataque, incluso, bueno, por supuesto por la aceleración tecnológica, los ataques que ha sufrido su persona y su gobierno. Y con drones. Así es, ataques personales, intentos de asesinato, ha definido una estrategia, sin embargo, que nos parece muy interesante y además que tiene mucho que ver con este ambiente de discusión donde estamos. Que él ha llamado la estrategia de calles, redes, medios, paredes y ahora le agregó radiobemba. La radiobemba, que en Cuba se conoce y en otras partes del mundo, es la comunicación esa dialógica cara a cara. Entonces nosotros estamos usando todas las estrategias.
Por supuesto, las calles. Nosotros nunca abandonamos la calle. Y eso es una enseñanza de la Revolución Bolivariana que Chávez siempre decía, nunca perdamos la calle. Nosotros estamos permanentemente un pueblo movilizado. Ante muchísimas cosas, ante cualquier amenaza, el pueblo sale a la calle. Entonces la calle no se pierde. La calle también se utiliza para comunicar. Estamos usando las redes, incluyéndonos en este mundo, que no podemos negar. Por supuesto, con nuestras propias estrategias, con nuestros mensajes, haciendo alianzas, tejiendo tanques de pensamiento comunales, es decir, formas de pensamiento en la comunidad, empoderando al pueblo de herramientas comunicacionales. Medios, porque hay que seguir usando los medios, por supuesto. Existen, están ahí, son validadores de la opinión pública. Las paredes, porque seguimos, porque, como te decía, usando las paredes de las escuelas, las paredes públicas. Y ahora el Radio Bemba, que es lo que el presidente dice, la pequeña conversación en la familia, en la comunidad, todos los días, toda la noche, a toda hora, debatiendo, analizando. Espacios de socialización cotidianos, desde el bar hasta la comida. Claro, y es recuperar el valor de la palabra, porque la palabra, y estamos aquí en la patria de Martí, de un escritor que dijo, el periódico Patria nace en la hora del peligro, dijo Martí en 1892. Para unir y para amar. Yo creo que nosotros tenemos el desafío, las fuerzas populares del mundo, y nosotros en Venezuela también lo estamos practicando, tratando de seguir ese legado de Bolívar, que también dijo que el periodismo era la artillería del pensamiento. Martí decía que era una espada cuya empuñadura era la razón. Entonces la palabra, el diálogo, la palabra en la comunidad, el hablar con tu vecino, el comunicarse, el informarse, el desmentir los fake news, la posverdad que circula por los sistemas de mensajería, por las redes, es una tarea también, y para eso nuestro modelo comunal ayuda mucho. Nosotros tenemos entonces un gran debate en nuestras comunidades organizadas, en nuestros movimientos sociales, para que la comunicación sea un elemento transversal de la gestión, digamos, y del trabajo en las comunidades. Así que, bueno, nos defendemos con las armas que tenemos, pero nos defendemos con amor, con rebeldía, con pasión. Pues no, nosotros no creemos que debemos entregarnos, que bueno, hay una dictadura de los algoritmos y entonces más nunca la humanidad va a tener. No, nosotros creemos que hay que rebelarse contra esa idea. Estamos en el cuarto coloquio internacional Patria y dentro de esta conversación de guerra, del paso de las guerras tradicionales y cinéticas que se siguen produciendo a las nuevas formas de guerra contra estados y naciones, estamos en Cuba, que tiene una larga trayectoria de ese modelo de guerra, desde tirar pasquines en aviones hasta la inoculación de matrices de opinión o la elaboración de radios que pudieran llegar a emitirse desde Florida hasta aquí. ¿Qué patrones comunes se encontraría entre las fórmulas? O sea, ¿hay distinciones entre el modelo de guerra más allá de las de la propia sociología, digamos? ¿Hay distinciones entre esos modelos de guerra no convencional entre Venezuela y Cuba o están formando parte de una gran estrategia global hacia América Latina en el que ya se han unido esos patrones para ir extendiéndose dentro del rediseño, digamos, de esta nueva administración Trump, de volver a construir un patrón trasero? Sí, yo creo que hay similitudes extraordinarias, históricas. Nosotros nos hemos alimentado y hemos aprendido de la experiencia de resistencia de Cuba. Cuba fue el primer país que inventó, digamos, por necesidad la triangulación en el mar, ¿no? Como los barcos se tienen que trasladar alimentos en el mar porque un barco no puede llegar con un hombre porque sería sancionado. Bueno, Venezuela ha aprendido de la capacidad de resistencia. Hemos aprendido de Cuba, por ejemplo, el valor de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología cubana, que es indiscutible en el mundo, los aportes que ha hecho a la humanidad. Venezuela ha desarrollado una misión concreta. Estamos llevando los semilleros científicos a las escuelas, estamos desarrollando ya escuelas de robótica en la primaria, estamos incluyendo la programación de computación, estamos incluyendo las nuevas adoptadas a nuestro tiempo para que la ciencia y la tecnología se convierta en un elemento también de resistencia, de soberanía frente a las agresiones. Yo creo que Venezuela y Cuba comparten una historia común, que es esa energía para responder a los ataques, que es esa rebeldía, que es la creatividad, que es el uso de nuestro imaginario, apelar a nuestra historia. Nosotros apelamos a Bolívar, ellos apelan a Martí, pero Martí amaba infinitamente a Bolívar y era se dijo el gran bolivariano fuera de Venezuela, en el mundo, en la historia fue sin duda José Martí. Apelar a nuestros valores, apelar a nuestros ancestros, apelar a la capacidad que está en nosotros mismos de generar nuestra propia realidad. Yo creo que la experiencia de Cuba es sin duda, y este coloquio nos sirve para universalizar estas ideas, estas apreciaciones, estos argumentos,
con distintos compañeros de distintas partes del mundo y nos da una sensación de que tenemos armas, estamos armados. Ali Primera decía que había que armar la palabra. Armar la palabra es dotarla de fuerza, de capacidad, de calidad, de belleza, de estética. Yo creo que esa es una de las experiencias que nos une como pueblo y por supuesto estamos unidos en lo político, en la estrategia de confrontación para detener esta vorágine imperial, este ataque, este intento de avasallamiento de nuestros pueblos que va a fracasar, porque los pueblos no se van a rendir, nuestros pueblos no se van a entregar y hoy Venezuela y Cuba están más unidas que nunca, sin duda alguna. Bueno, muchas gracias, William, por esta entrevista, por estar con nosotros y por coincidir aquí todos juntos dentro de ese frente común y global. Todos juntos tejiendo redes. Gracias, muchas gracias.